La memoria. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo recuerdas los momentos más importantes de tu vida? Ya sea el día de tu graduación, el día que aprendiste a montar bicicleta o cuando recibiste ese regalo que tanto deseabas. Todo esto es posible gracias al increíble trabajo que realiza tu memoria, uno de los procesos cognitivos más fascinantes y fundamentales que tenemos. La memoria es la capacidad de adquirir, codificar, almacenar y recuperar información. Gracias a ella, podemos aprender cosas nuevas y tomar decisiones y construir nuestra identidad. La memoria nos permite recordar quiénes somos, de dónde venimos y con quiénes nos relacionamos, y otros aspectos esenciales que conforman nuestra vida y nuestro sentido de pertenencia. En este video exploraremos su proceso, es decir, las fases por las que pasa la memoria y los tipos que existen y cómo ésta interviene en nuestra vida diaria. Para ilustrarlo, nos enfocaremos en el caso real muy reconocido en la neuropsicología, que es del paciente HM. Pero, ¿quién es HM? Estas iniciales fueron utilizadas por los médicos para preservar la identidad de Henry Molaison, un hombre que pasó la mayor parte de su vida sin memoria. A los 9 años, el pequeño Henry sufrió un accidente que le provocó convulsiones severas. Ya en su adultez, a los 27 años, decidió someterse a una operación cerebral experimental con la esperanza de aliviar sus convulsiones. Durante la cirugía, los médicos le extirparon parte de su cerebro. Específicamente, se le retiraron ambos hipocampos, parte de las amígdalas y del giro hipocampal. Aunque la operación logró reducir las convulsiones, Henry sufrió una alteración irreversible en su capacidad de memoria, desarrollando lo que los neurólogos denominan amnesia profunda, es decir, perdió la capacidad de formar nuevos recuerdos a largo plazo. El caso de HM permitió diferenciar distintos tipos de memoria, como la declarativa, que nos permite recordar hechos, sucesos, y la no declarativa, que interviene en el aprendizaje de habilidades automáticas, hábitos y conductas que no son conscientes, como por ejemplo cepillarse los dientes. Asimismo, también se estableció que la memoria a corto plazo y largo plazo son procesos distintos. Hasta antes de este caso, la mayoría de los científicos pensaba que la memoria se encontraba distribuida por todo el cerebro y que no dependía de una región o estructura neural específica. A continuación, hablaremos acerca del proceso de la memoria. Asimismo, se explicará algunos términos que se han mencionado en el caso de dicho paciente. En el proceso de memoria se distinguen tres fases. La primera es la codificación. Esta ocurre después de que somos expuestos a un estímulo a través de los sentidos. Ese proceso es selectivo, ya que recibimos una gran cantidad de información sensorial, pero solo recordamos una pequeña parte de ella. Es decir, mediante la codificación adquirimos y procesamos información para que ingrese a nuestra memoria. Si la codificación no se hace de manera adecuada, la información no será almacenada correctamente y no se podrá recuperar. Luego viene la etapa de almacenamiento. Aunque se describe como una fase separada de la primera etapa de la codificación, ambos procesos están muy relacionados y se complementan para asegurar que la información quede guardada de forma adecuada en la memoria. Luego viene la tercera y última etapa, que es la recuperación. Este proceso implica acceder y utilizar la información que ha sido previamente codificada y almacenada. Cuando hay un fallo en este paso de recuperación, es una de las principales razones por las que olvidamos algo. En el caso del paciente del que estamos hablando, HIM, la cirugía imposibilitó que almacenara la nueva información que recibía en su memoria a largo plazo. Y bueno, hablando de la memoria a corto y largo plazo, vamos a empezar a detallarla.
Como se mencionó, el caso de H&M permitió establecer que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son procesos distintos. La memoria a corto plazo se caracteriza por almacenar información solo durante un tiempo limitado, que generalmente no supera el minuto. Su función principal es permitir que las personas retengan datos momentáneamente en el presente. Un ejemplo de este tipo de memoria puede ser retener el número telefónico, un número telefónico que nos acaban de decir. Luego, después de unos minutos, es probable que se nos olvide. Por su parte, la memoria a largo plazo se encarga de guardar información por un periodo prolongado, aunque el concepto prolongado puede ser subjetivo y variar en el contexto. Cuando recuerdas cómo se llamaba tu maestra favorita de primaria, dónde fue tu primera cita o cómo era la casa donde creciste, estás haciendo uso de esta memoria. Dentro de la memoria a largo plazo también se distinguen dos subtipos, la memoria declarativa y la no declarativa, que vamos a mencionar en un momento. En H&M podía mantener información en la memoria a corto plazo, luego de su operación, claro está, pero esa información no se almacenaba en su sistema a largo plazo. Y bien, ahora vamos a hablar acerca de la memoria declarativa y no declarativa. La principal diferencia entre la memoria declarativa y la no declarativa radica en su accesibilidad consciente. La memoria declarativa puede ser recordada y expresada verbalmente de manera voluntaria, lo que permite que a una persona hablar sobre lo que recuerda. Por ejemplo, cuando te preguntan cómo fue tu viaje, el que hiciste hace algunos años, estás haciendo uso de tu memoria declarativa para responder esa pregunta. En cambio, la memoria no declarativa la memoria no declarativa funciona de manera automática, sin que la persona sea plenamente consciente de su funcionamiento, lo que significa que los recuerdos asociados a esta memoria no pueden ser expresados con palabras. En el caso de H&M, su capacidad para formar nuevos recuerdos declarativos se perdió, pero su capacidad para formar recuerdos no declarativos permaneció intacta. El paciente fue capaz de adquirir nuevas habilidades luego de su operación. Por ejemplo, aquí estamos viendo dos ejemplos de la memoria no declarativa, que sería aprender a tocar guitarra y nadar. Puede ser que lo aprendamos, lo dejamos de utilizar por años, no hagamos esas actividades, pero estos movimientos, esas actividades motoras quedarán en nuestra memoria no declarativa. En conclusión, el caso de H&M permitió avanzar en la comprensión del proceso y de los tipos de memoria. A través de su experiencia, se evidenció que la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son sistemas distintos. H&M pudo retener información de forma temporal. Podría recordarlo por unos minutos lo que se les decía, pero no fue capaz de consolidar nuevos recuerdos a largo plazo. También se destacó la diferencia entre la memoria declarativa, que involucra recuerdos que podemos expresar conscientemente y verbalizar, y la memoria no declarativa, que se refiere a habilidades y hábitos adquiridos de manera automática, sin necesidad de conciencia, como vimos el de tocar guitarra, nadar, montar bicicleta, cepillarse los dientes. Este caso, el de H&M, resalta la complejidad del funcionamiento de la memoria y cómo distintos tipos de recuerdos son gestionados de manera independiente en el cerebro. A continuación, estamos viendo una imagen del paciente H&M de joven y luego ya una avanzada, él actualmente ya falleció. Pero su caso permitió a los científicos, a los entendidos en el tema, entender un poco más acerca de cómo funcionaba la memoria, los procesos, los tipos, y de por qué somos capaces de recordar algunas cosas eh, y otras cosas no. Aquí está el paciente H&M y eso sería todo. Muchísimas gracias.